con esta última sesión, lo que hemos visto y justamente como ayer lo hicimos, empezando, vamos a resumir un poquito y darle forma a lo que ayer estábamos revisando. Entonces, de un recordatorio de lo que ayer estábamos viendo. Recordatorio. Lo que ayer estábamos haciendo era comenzar a estudiar un tipo de movimiento particular. Nos bajamos de 3 a 2 y de 2 a una sola dimensión y estábamos pensando en el movimiento en una línea recta. Y entonces habíamos visto que había pues distintas formas en las cuales nos podíamos mover y que al final lo que queríamos hacer era de cierta manera reducir la complejidad del asunto hasta encontrar al menos dos tipos particulares de movimiento que pudiéramos describir de forma muy sencilla. Dimos un tour breve por lo que habíamos revisado el lunes, por funciones y también de cómo buscamos describir la posición como una función del tiempo, lo que les había mencionado de que yo le doy un tiempo a mi función y la función lo que me regresa es una posición, y también platicamos un poquito del concepto de velocidad. Entonces, bueno, las dos clases de movimiento que el día de ayer revisamos fueron el movimiento rectilíneo uniforme, y entonces la característica que lo definía, que le daba el alma al movimiento rectilíneo uniforme, es que la velocidad es constante, ¿sale? La velocidad es constante, ¿vale? Y la velocidad, como concepto, lo habíamos pensado como aquello que nos dice cuánta distancia estamos recorriendo entre cuánto tiempo, y para el movimiento rectilíneo uniforme era que siempre, en todos los tiempos, llevaba yo la misma velocidad. Si yo tomaba 2 puntos en el espacio y 2 puntos en el tiempo, medía y hacía esa división, la velocidad vista como el cambio en la posición sobre el cambio en el tiempo, y recordando que ponemos la letra X porque estamos pensando que nos estamos moviendo en una línea recta y que nada más necesitamos un numerito para decir en dónde estamos. Esta era la definición de velocidad, ¿no? Definición de velocidad. Definición de velocidad. Media o promedio. Ahorita aclaro por qué le estoy poniendo este apellido cuando acabemos con esta sección. Velocidad media o promedio. ¿Sale? Y algo que habíamos hecho era revisar un par de gráficas y nos comenzamos a observar algunas gráficas con las cuales podíamos poner de manera pues visual la información que nos estaba contando este tipo de movimiento. Y entonces aquí poníamos, por ejemplo, X de T y por acá el tiempo, ¿no? Y esta era una gráfica de posición versus tiempo, ¿sale? Y para el movimiento rectilíneo uniforme habíamos dicho que las gráficas siempre se veían de esta manera, como la línea azul clarito o también como la línea línea naranja o la línea azul fuerte, ¿no? La línea azul fuerte. Y la inclinación de nuestra línea recta, la inclinación lo que nos decía era como qué tan rápido estaba yendo el objeto que yo estaba analizando en su movimiento. Y después nos subimos un nivel más y de la gráfica de posición contra tiempo nos pusimos a ver las gráficas de velocidad contra tiempo. Velocidad contra tiempo. Y para el movimiento rectilíneo uniforme ocurría que siempre se veían como una línea horizontal, ¿sale? Siempre, para el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces voy a poner del mismo color del cual están los movimientos en la gráfica de posición contra tiempo. Por acá voy a poner del mismo color las velocidades, cómo se estarían viendo. Como la pendiente, o bueno, la inclinación del movimiento naranja es hacia abajo, de hecho, y recordando las animaciones que les había puesto en GeoGebra, cuando el rastro que se va dejando en la gráfica de posición contra tiempo va para abajo, quiere decir que nuestro móvil iba de arriba para abajo. Entonces, la velocidad era negativa, ¿no? La velocidad era negativa, ¿cierto? Entonces, su velocidad siempre es la misma, es constante, y la vamos a poner en el eje negativo, ¿no? En la parte negativa del eje X, el eje de la velocidad. Por ejemplo, para la línea azul clarito, su velocidad podría estar por acá, y para la línea azul un poquito más oscuro, como está un poquito menos empinada, quiere decir que estaría un poquito más abajo, ¿no?
Y no hicimos gráfica de aceleración contratiempo para esta clase de movimiento, para el movimiento rectilíneo uniforme, pero se vería de la siguiente manera siempre. Siempre, siempre, siempre. Lo habíamos comentado, por ahí uno de los compañeros, Gabriel, me parece había preguntado cómo se veía la aceleración y la aceleración como función del tiempo. Pues como estamos en un movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad siempre es la misma, entonces en todos los casos la aceleración sería cero, ¿no? O sea, siempre estarías en el cero. Y aquí quiero hacer un comentario rápido. Aquí lo que tiene más relevancia como física, o sea, lo que podemos ver de manera, pues con nuestros ojitos, cómo estamos viendo el movimiento de los objetos, es la primera gráfica, la de posición contratiempo. Las gráficas de velocidad contratiempo y la de aceleración contratiempo, estas son herramientas que nos ayudan a abstraer y analizar un poquito con más profundidad los conceptos que se están definiendo de velocidad, de aceleración, etcétera, ¿no? Eso para el movimiento rectilíneo uniforme y para el movimiento uniformemente acelerado, uniformemente acelerado, habíamos presentado también las gráficas de posición contratiempo, de velocidad contratiempo y de aceleración contratiempo. En este caso, lo que define el movimiento uniformemente acelerado es que la aceleración es constante, ¿sale? Es constante, siempre la misma. Si voy con cierta aceleración, esa, siempre que la mida, va a ser la misma. Y habíamos dicho que la aceleración, esta va a ser también la aceleración media, va a ser el cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo, ¿sale? Y esta es la definición de aceleración media, ¿sale? Aceleración media. Y presentamos las tres gráficas, ¿no? La gráfica de posición contratiempo, la gráfica de posición contratiempo, por acá está la posición. Acuérdense que estamos en línea recta. Todo esto que estamos haciendo y las gráficas que estamos observando están en una línea. Estamos viendo el espacio y el tiempo, ¿sale? Estamos viendo cómo se mueve algo en línea recta. Hago muchísimo énfasis en eso porque puede llegar a crear confusión cuando estemos resolviendo el tiro parabólico, que ahora veamos una parábola y me digan, oye, pero entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Por eso ayer les puse la animación como en 3D, de que podíamos ver un plano y de pronto se veía como algo que salía de la hojita de papel. Aquí estamos viendo todo en línea recta y hago mucho énfasis en esa parte. Para el movimiento uniformemente acelerado, habíamos dicho que el trazo que va dejando nuestro amigo en Linealandia es como de una parábola, y esto se justificaba por la función de posición contratiempo que habíamos dado. Hay que saber, pues, las ecuaciones para dibujar las cosas con sentido, para que haga sentido lo que estemos dibujando. Habíamos dicho y habíamos observado que la velocidad va variando siempre, 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 siempre en la misma proporción. La velocidad contra tiempo. Y entonces la velocidad no va a ser como en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, sino que en vez de ser una línea totalmente horizontal, va a estar como que inclinada, ¿no? Porque eso es lo que nos va indicando la variación de la velocidad, cómo va cambiando. Y por acá abajo pongo la gráfica de la aceleración contra el tiempo, ¿sale? Aceleración, aceleración. Ah, perdón. La aceleración contra el tiempo. La aceleración como función del tiempo, ¿no? Y para el movimiento uniformemente acelerado, el MRUA, pues resultaba que la aceleración siempre, por definición, por cómo estamos definiendo el movimiento uniformemente acelerado, siempre va a ser una línea horizontal, ¿sale? Va a ser la misma en cada instante del tiempo, en cada momento del tiempo, en cada segundo, en cada minuto. Siempre va a ser exactamente la misma. Y bueno, ahí la estoy poniendo con una línea horizontal. Y con esto resolvimos la cuestión de cómo encontrar la posición, la velocidad y la aceleración en los tres casos. Voy a poner aquí abajo como resumen las ecuaciones que ayer encontramos. Habíamos dicho que la posición como función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme es igual a la posición inicial, le estoy poniendo su índice I para indicar que es la inicial, más la velocidad que lleva el móvil por el tiempo en el que nos encontramos. Ahí ya lo resolvimos, ¿no? Lo resolvimos.
Aquí la aceleración es cero. La aceleración es cero. Y la velocidad es constante, ¿no? Es constante. Para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, habíamos encontrado que la posición como función del tiempo, te doy el tiempo, me regresa a la posición, es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración que lleva el móvil por el tiempo al cuadrado, y justamente ese término cuadrático es lo que nos justificaba que dibujáramos nuestra figura como una parábola. Ajá. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Por acá habíamos dicho que la velocidad como función del tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y esta es la forma de una recta y por eso nuestra gráfica se ve como una recta. Y habíamos dicho que la aceleración es constante, ¿sale? Y nosotros, para encontrar estas gráficas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que hicimos fue irnos como en reversa, ¿no? Planteamos como la idea de esencial del cálculo diferencial e integral, de que para irnos para arriba, de posición a velocidad y de velocidad a aceleración, lo que hacíamos era ver cómo iban cambiando las cosas en los cocientes. Y para irnos de reversa, lo que hacíamos era como tomar áreas bajo la gráfica, bajo la curva, y entonces eso, a partir de la aceleración encontramos la velocidad y a partir de la velocidad encontramos la posición. Se puede hacer alguna deducción que no involucre absolutamente ninguna intuición geométrica y tampoco tomar áreas ni nada por el estilo, pero quise verlo desde ese punto de vista para que fueran haciendo la conexión con la clase de mate y para que vean cómo estas ideas surgen de problemas reales, de que tenemos un problema y queremos solucionarlo y entonces vamos desarrollando herramientas para irlo atacando y pues encontrar las respuestas, ¿no? Y les había dicho que hay otra ecuación más para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para encontrar la velocidad, la velocidad, la velocidad, la que estoy marcando en rojito, que esa no requiere del tiempo, que con esa yo puedo dar, en vez del tiempo, puedo dar una posición y me regresa la velocidad. En vez de que ahora le alimente a mi función un tiempo y me regresa la velocidad, yo le alimento una posición y me regresa la velocidad. Ajá, pero esa yo creo que no la vamos a revisar. Les puedo pasar un capítulo de un libro para que lo chequen por su cuenta, que finalmente nada más es mover un poquito de algebrita, hacer unas cuentitas para que vean de dónde sale, y es una ecuación que también se puede utilizar en la solución de problemas. Y entonces, pues esto es como en resumen lo que ayer estuvimos checando, ¿no? Ok, a ver. Por último, y antes de pasar a lo siguiente, este es un comentario que voy a hacer sobre todo para las personas que ya están un poquito familiarizadas con cálculo diferencial. Estrictamente hablando, lo que definimos el día de ayer con el cambio, las deltas, arriba y abajo, esa es la velocidad media o promedio, la velocidad media más bien, y la aceleración media, ¿sale? Lo que ayer estamos diciendo que nos tomamos 2 puntos en el espacio, 2 puntos en el tiempo y hacemos el cociente. De manera formal, la velocidad se define como la derivada de la función posición, la posición depende del tiempo, sobre la derivada, perdón, no, aquí no es ningún cociente, esto nada más es notación, perdón. Esto es notación, esto es la velocidad instantánea, ¿sale? Velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Y la aceleración instantánea, aceleración instantánea, se define como la derivada de la función velocidad que depende del tiempo, y son estas dos. Ahí. Vale. Y entonces, este comentario, bueno, si ya están en los últimos semestres, en quinto o sexto semestre de bachillerato, ya estarán viendo en matemáticas el concepto de función. Entonces, cuando comiencen ustedes a aprender cómo derivar, esencialmente lo que están haciendo aquí es trabajar con una función especial que nos da la posición dependiendo del tiempo o la velocidad dependiendo del tiempo y nada más hay que derivar. La idea esencial de esta
de este concepto como de velocidad instantánea y aceleración instantánea, del concepto de derivada que ayer estábamos platicando, era de que lo que estamos haciendo con esta herramienta es que estamos tomando las fotografías o los tiempos cada vez más cerca, ¿no? Cada vez más cerca, más cerca, más cerca, hasta que llega un punto donde bajo ciertas condiciones, si se cumplen esas condiciones, yo puedo obtener, por ejemplo, la velocidad de un automóvil con tomarle una sola foto y yo no tengo ahora que comparar con otros tiempos, ¿sale? Entonces, a lo mejor por eso choca un poco la idea de límite o de velocidad instantánea, porque en vez de comparar dos instantes en el espacio y dos instantes en el tiempo, nos quedamos con uno solo, lo vamos reduciendo, el famoso problema de la recta tangente que revisamos. Eso es nada más como comentario para quienes ya están un poquito familiarizados con eso. Si no están tan familiarizados con eso, no se preocupen. Los conceptos que les tienen que quedar claros en este momento son las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sale? Esas ecuaciones que dedujimos. ¿Hasta ahí vamos bien? Que es esencialmente lo que ayer estuvimos platicando. Sí, va. De nuevo, por enésima vez, cualquier persona que tenga una duda, por más pequeña que sea, no se preocupe. No se trata de que acabemos rápido, se trata de que queden bien claras las ideas. Pueden preguntar en cualquier momento, siempre, en cualquier momento, sin ningún problema y resolvemos la cuestión. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar un tipo todavía más particular de movimiento que va en la misma línea del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo voy a poner, de hecho, hasta en paréntesis. Y nos estamos deteniendo en analizar este movimiento porque justamente como en la animación que ayer les mostré del puntito que seguía como una trayectoria parabólica, las proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y, les había dicho que ya estábamos observando no posición y tiempo, sino posición y posición. En el eje X se estaba moviendo como un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, el tiro parabólico, que es un movimiento que pues estudia en los primeros cursos de ley, sí o sí, es nada más sumar un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento uniformemente acelerado, perdón, y un movimiento rectilíneo uniforme. Y ya, eso es como a lo más que llegamos, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar el tiro vertical, que nada más es una clase particular de movimiento rectilíneo uniforme, y vamos a deducir un par de ecuaciones que son bastante importantes para llegar a algunos resultados interesantes, ¿sale? Entonces, esencialmente el tipo de movimiento que vamos a estudiar con el tiro vertical es el siguiente. Si ven mi cámara, tengo pues aquí un sacapuntitas, un búho, y entonces vamos a estudiar qué pasa, vamos a describir el movimiento cuando yo lanzo el búho hacia arriba y cae hacia abajo, ¿sale? Aquí naturalmente porque pues es difícil hacerlo cuando lo aviento, se me va hacia los lados o avanza, pero en nuestra mente y en el papel lo que vamos a hacer es pensar que el búho sube y baja, ¿sale? Sobre una misma línea recta, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a querer estudiar, por ejemplo, algo que nos podría interesar es cuánto tiempo tarda en el búho ir y llegar a mi mano. Nos podría interesar hasta dónde va a llegar, cuál va a ser el punto máximo en la altura donde va a llegar. Y ya, esas son como las dos ecuaciones que nos van a interesar. Y entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Va a estar rápido hacer esto. Vamos a poner aquí un punto de partida, va a ser un puntito. Y entonces vamos a pensar que nos estamos moviendo en línea recta hacia arriba, ¿sale? Aquí está, vamos a ponerle Y porque nos estamos moviendo en el eje Y. Y0, ¿sale? No necesariamente aquí es un 0, de que estamos midiendo desde el 0, ahí está el 0 que comenzamos a medir, sino que ahí es la posición 0, ¿sale? Y0. Y entonces aquí esencialmente lo que vamos a hacer es aplicar lo que ayer aprendimos, las ecuaciones que ayer dedujimos, y nada más vamos a dar unos ajustes particulares. Vamos a pensar que hacia arriba el eje es positivo, nos estamos moviendo en el sentido positivo de nuestra línea de posición. Y algo que ocurre, que se puede demostrar experimentalmente, se puede demostrar con péndulos o con cosas en el laboratorio, es que en la Tierra, en el planeta Tierra, si no nos alejamos mucho de la superficie,
Y en ciertas regiones hay cierta aceleración, ¿sale? Es justamente lo que hace que las cosas caigan hacia abajo. Cuando dejo caer el búho, cuando dejo caer mi botella de agua, están acelerando hacia abajo. Justamente como que empiezan despacito, despacito, y comienzan a ir más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Y resulta que eso es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, vamos a decir que hay cierta aceleración, una aceleración A, ¿de acuerdo? Y le vamos a llamar G de gravedad, ¿sale? Y entonces vamos a pensar que la aceleración va en el sentido negativo, va hacia abajo, ¿sale? Entonces resulta que G tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración terrestre, la que nos tira las cosas hacia abajo. Y entonces, con eso que hicimos el día de ayer, nosotros podemos estudiar esas dos cuestiones que les acabo de plantear, ¿sale? Entonces, nada más tenemos que plantear las ecuaciones que ayer revisamos. Las ecuaciones. ¿Sale? Entonces, la primera ecuación, que va a ser la ecuación de posición, la posición en el eje Y, que depende del tiempo, es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y aquí estoy poniendo un signo menos porque mi gravedad está yendo hacia abajo, ¿sale? Mi gravedad está yendo hacia abajo y el valor numérico de la G, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor numérico de mi aceleración. Para considerar que la aceleración está yendo hacia abajo, a la ecuación que ayer dedujimos, que es esta de acá, le estamos poniendo un signo negativo para considerar que la aceleración va hacia abajo. ¿Eso queda clarísimo? ¿Sí me siguen? Sí. Ok, va. Entonces, ahí ya tenemos la posición. O sea, ya está resuelta la posición. Sabemos cómo encontrarla. Y la velocidad en el eje Y, que también depende del tiempo, y porque es un movimiento uniformemente acelerado, va a ser la velocidad inicial en el eje Y. O sea, por ejemplo, si yo lo aviento hacia arriba, a mi buito, lleva cierta velocidad inicial, ¿no? Va hacia arriba y después lo jala, y se lo aviento hacia abajo, pues también lleva cierta velocidad inicial, menos la gravedad por el tiempo. De nuevo, el valor numérico de la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, eso se comprueba en un laboratorio, y le estamos poniendo el signo menos, porque en nuestro diagrama, como lo estamos pensando ahorita, imaginamos que para arriba es el sentido positivo y para abajo es el sentido negativo, ¿sale? Si ustedes quisieran, podrían plantear estas secciones con el signo positivo hacia abajo y el signo negativo hacia arriba, ¿sale? Y sería exactamente lo mismo. Los valores que encontrarían serían exactamente los mismos, nada más puede que a lo mejor se les voltee un signo, pero como estén poniendo su diagrama, al final se les van a acomodar todas las cosas y van a encajar, ¿sale? Ok. Ok, vale. Entonces vamos a decir dos cosas, dos cuestiones centrales. La primera cuestión que queremos resolver, le voy a poner el inciso A, es algo que conocemos como el tiempo de vuelo. ¿Sale? Tiempo de vuelo. Y entonces, si quieren observen tantito mi cámara, me voy a hacer un poco para atrás. Voy a lanzar mi botella de agua hacia arriba, ¿sale? ¿Ok? ¿Qué notan que pasa cuando la botella llega al punto máximo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se está moviendo ahí? Como que se detiene. Ajá, las demás personas están de acuerdo con eso. Como que va rápido, llega a un punto donde se detiene y después baja, ¿sí? Sí. Ok, Sí, de acuerdo. vale. Eso es importante porque va a ser lo que nos va a ayudar a encontrar el tiempo de vuelo, pues de una manera muy sencilla. Nosotros sabemos que eso ocurre en algún momento, ¿no? O sea, si yo pongo mi reloj y que comience a correr, va a llegar a un punto, algún segundo, donde se va a detener. Yo no sé quién es ese tiempo, pero sé que existe, sé que va a llegar un momento donde se va a detener y después va a comenzar a bajar. Entonces, lo voy a poner en color naranja de hecho, yo sé que en ese momento, cuando se vaya a detener, la velocidad va a ser 0. Ajá. Esto va a ser igual a la velocidad y de t.
para algún tiempo t, no sabemos quién es ese tiempo, le voy a poner tv, t sub v, para indicar que es el tiempo de vuelo, tiempo de subida, perdón, tiempo de subida, es el tiempo que tarda en subir, ¿sí? Es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo, ¿sale? Entonces, a ver, aquí no estoy poniendo exactamente la ecuación que ayer dimos, ¿ok? Aquí lo que estoy haciendo es sustituir un tiempo S, que es el tiempo de subida. Tiempo de subida, ¿sale? El tiempo que tarda en subir mi botella y quedarse quieta. Nosotros no sabemos quién es ese tiempo. Lo que vamos a hacer es encontrarlo. Nosotros ahorita estamos diciendo existe ese tiempo y suponemos que le vamos a alimentar a la función ese tiempo. Y lo que sí sabemos es que cuando ocurre ese momento en mi reloj, la velocidad va a ser 0, porque mi botella se va a quedar quieta allá arriba. ¿Sí? Sí. Perdón, me salí de la llamada. ¿Me escuchan? Sí. Ok, sí, le di en cerrar. La característica es que en ese momento, en ese tiempo, se va a quedar quieta mi botella. Entonces, por eso lo estoy igualando de 0. Aquí yo lo estoy igualando. Aquí lo estamos igualando. Porque es lo que queremos, que la velocidad sea 0. Entonces, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Velocidad inicial en y menos g por t. Esto es igual a 0 para algún tiempo s. De hecho, voy a sustituirlo acá para que quede claro que estoy haciendo la sustitución en algún tiempo. T sub s, el tiempo de subida, y acá también T sub s. T sub s, ¿sale? Entonces esto ocurre. Vamos a hacer un despeje. Despejamos, pasamos restando la velocidad inicial en el eje y, entonces lo tenemos que poner con signo negativo, y entonces ahora vamos a pasar dividiendo la gravedad. T sub s es menos b sub b inicial en y entre menos g, ¿sale? Y esto va a ser b inicial en y sobre g, y entonces resulta que el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en el eje y sobre la gravedad, ¿sale? Nada más hicimos ese despeje y entonces encontramos que el tiempo que tarda en subir nuestro móvil es ese, es la velocidad inicial entre la gravedad, ¿de acuerdo? Entonces ya encontramos cuál es el tiempo que va a tardar en subir mi botella. Y depende nada más de la velocidad inicial que le dé, que tiene mucho sentido, ¿no? Si yo lo aviento muy fuerte, pues va a subir un montón y va a tardar más tiempo en quedarse quieta. Y si la aviento pues quedito, con poca velocidad inicial, pues va a tardar nada. Va a ser un tiempo de subida muy corto. ¿Sale? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, de acuerdo. Ahora duplicamos T sub S. ¿Sale? Y lo vamos a duplicar porque el tiempo que tarde en subir va a ser el mismo tiempo que el que va a tardar en bajar. ¿Sale? Ok. Ok, el hecho, esa afirmación que estoy haciendo es una afirmación que ustedes deberían cuestionarme, deberían preguntarme y decirme, y hasta se valdría que no me creyeran. Oye, ¿por qué rayos me estás diciendo que el tiempo que tarda en subir tiene que ser exactamente el tiempo que tarda en bajar? Ajá, y eso es algo muy importante que tienen, que tienen que hacer cuando estén estudiando algo de este estilo. Si algo no les queda claro o si les mete ruido, oye, ¿y por qué tiene que ser al mismo tiempo? Pues la mejor idea es que lo pregunten. Eso se puede verificar experimentalmente, que el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar y pues así es como se justificaría, ¿sale? Entonces, el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que tarda en subir y en bajar y en llegar a mí, pues va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida, ¿no? Porque es el tiempo que tarda en subir y otra vez el tiempo que tarda en bajar. Y esto, pues nada más sustituimos lo que tenemos arriba y es 2 veces la velocidad inicial en y sobre g, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial en y
la velocidad inicial en y, entre la gravedad. ¿Sale y vale? Sí. 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 Ok, de acuerdo. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar cuál va a ser la altura máxima a la cual va a llegar la botella cuando la aviente, ¿sale? Y lo que va a ocurrir es que nada más vamos a tener que hacer una sustitución relativamente sencilla. Ve la altura máxima. Altura máxima. ¿De acuerdo? La altura máxima. La altura máxima se va a alcanzar justamente cuando yo tenga mi tiempo de subida, ¿no? En el tiempo en el cual se queda quieto es donde se alcanza la altura máxima. ¿Sí lo ven? Y de TS. Ok, va. Y nosotros sabemos cómo encontrar la posición en función del tiempo, ¿no? Tú me das el tiempo, la función me regresa la posición. Yo quiero la posición cuando se alcanza el tiempo de subida, el tiempo que tarda en quedarse quieto, el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima, ¿sale? Yo conozco el tiempo y ahora quiero encontrar la posición en la cual llega a la altura máxima y que es en el tiempo de subida. Entonces nada más tenemos que hacer la sustitución de lo que encontramos en la parte izquierda de las notas, que el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en y entre la gravedad, ¿sale? Vamos a cambiarle el color acá para que sea consistente con lo que estamos anotando, ¿sale? Y nada más tenemos que sustituir en la función el argumento que le estamos metiendo. Le vamos a sustituir por acá, la posición inicial es la misma, más la velocidad inicial en y, que multiplica al tiempo el argumento, velocidad inicial en y sobre la gravedad, menos un medio de la gravedad por el tiempo. El tiempo que le estamos metiendo es el tiempo de subida y es velocidad inicial en y sobre la gravedad. Y todo esto va al cuadrado, ¿sale? ¿Qué sigue? Me voy a ir un poquito rápido en la manipulación algebraica. Ustedes lo pueden hacer con un poco más de calma, pero igual si no les queda claro alguna cosa, me dicen y lo checo. Tenemos la posición inicial, la velocidad inicial en y por la velocidad inicial en y, nos queda velocidad inicial en y al cuadrado entre la gravedad, menos un medio de la gravedad que multiplica a esto de acá al cuadrado, la velocidad inicial en y al cuadrado, sobre la gravedad al cuadrado. Acuérdense que cuando tenemos una fracción y arriba la estamos elevando, como que el exponente entra, ¿sale? Y esto es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en y al cuadrado sobre g. Y por aquí vamos a notar que cuando nosotros elevamos al cuadrado, aquí tenemos g multiplicando y g dividiendo. Entonces esta g se nos cancela con el cuadrado, ¿no? Y por acá nos va a quedar menos un medio de la velocidad inicial en y al cuadrado sobre g. Ya se nos fue la g que estaba multiplicando. Y por acá lo vamos a escribir como la posición inicial más la velocidad inicial en y al cuadrado sobre g menos un medio de la velocidad inicial en y al cuadrado sobre g, ¿no? Y aquí tenemos, a ver, nótenlo, aquí tenemos un numerito, ¿no? Velocidad inicial en y al cuadrado sobre g, y aquí tenemos exactamente el mismo numerito, nada más que le estamos quitando la mitad al mismo numerito. Tenemos ese numerito que subrayé en amarillo y le estamos quitando la mitad. Si hacemos la cuentita, si hacemos la fracción, la simplificamos, la resta de las fracciones, nos va a quedar la velocidad inicial en y, la posición inicial en y, perdón, más un medio de la velocidad inicial en y al cuadrado sobre g. Y esto por último lo podemos poner como y0 más velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2g. ¿Sale? Nada más simplifiqué un poquito más esa expresión. Y entonces la altura máxima
la altura máxima en un tiro vertical es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2g. Si la posición inicial es 0, es decir, si comenzamos a medir nuestra posición desde el 0, si aventamos desde el 0, donde comenzamos a medir, nuestra ecuación se va a simplificar a la altura máxima es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces g. ¿Sale? Y esa sería nuestra altura máxima. ¿De acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Ok, vale. Y entonces con eso son las dos ecuaciones que quería que checáramos. Para tiro parabólico, ya solucionamos como las cuestiones centrales del tiro vertical. Eso es lo que queríamos encontrar. Ya sabemos cómo encontrar la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, la aceleración pues es la gravedad, y sabemos también encontrar cuál es el tiempo que tarda en ir y en venir a mí, y también sabemos cuál va a ser la altura máxima que alcanza. Esas son como las 5 cuestiones centrales que queríamos solucionar con tiro vertical, que es un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para tiro parabólico, lo que va a ocurrir es que va a ser una suma de movimiento rectilíneo uniforme, esto en el eje horizontal, y de movimiento rectilíneo, perdón, uniformemente acelerado, esto en el eje vertical. ¿Sale? Así es como vamos a entender el tiro parabólico, que es un tiro, pues, un tipo de movimiento relativamente sencillo. Hasta ahorita lo que estábamos haciendo, insisto, era analizar movimiento en línea recta, ¿sale? Movimiento que va para arriba, para abajo, o horizontal, pero todo lo estábamos haciendo en línea recta, y las gráficas que estábamos observando eran gráficas de posición contra tiempo. Podíamos visualizar el tiempo. Este movimiento que vamos a estudiar ya no va a ser en línea recta. Este va a ser un movimiento en 2 dimensiones, ¿sale? Entonces aquí ya está pues más o menos cumplida la promesa que les hice, que si podíamos analizar movimiento en línea recta íbamos a poder analizar movimiento en 2 o hasta en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces es un tipo de movimiento en 2 dimensiones, insisto, de forma experimental, si hacen el experimento, toman fotos, toman diagramas, hacen el análisis de resultados, van a observar que cuando nosotros lanzamos, por ejemplo, el buito, en el eje vertical se está moviendo como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y en el eje horizontal nadie lo está acelerando, se está moviendo como en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sale? Entonces vamos a combinar esos dos movimientos, y entonces ahí es donde podríamos entender cómo es un tiro de un basquetbolista, cómo estoy lanzando esto, y si ustedes fueran personas muy bélicas o les interesa la historia, pues entender un poco como las formas en las cuales se planeaban estas estrategias para, pues, no sé, lanzar las balas de cañón a donde querían que llegaran exactamente, ¿no? Y aquí, esencialmente lo que se hace es lo siguiente. Voy a poner una gráfica, un plano coordenado, ¿sale? Plano coordenado. Aquí va a estar el eje X, esto es una posición, y acá está el eje Y, ¿sale? Que también es una posición. Aquí ya no estamos viendo el tiempo, aquí estamos viendo posiciones. Posición en Y y posición en X, ¿de acuerdo? Si quisieran ver el tiempo, lo que tendrían que hacer es como si fuera un acordeón, lo que ayer les enseñé en la gráfica, en la applet de GeoGebra, que van como que desdoblando y sacan para acá, y ustedes pueden ver en el tiempo cómo se están moviendo las cosas. Pero para simplificar el análisis lo estamos pensando como que todo está en el plano, ¿sale? Y pues no se hacen tanto las gráficas en 3D, nada más es para que tengan presente y recuerden que lo que estamos viendo ahorita en este diagrama, en este plano coordenado que acabo de pintar en el pizarrón, son posiciones, posición en Y posición en X. Aquí no estamos viendo el tiempo en ningún punto. ¿Queda clarísimo eso? Sí. Sí. Ok, va.
Entonces, lo que vamos a hacer es poner aquí una flechita que nos va a indicar una velocidad inicial. Esto es un vector, esta ahora sí va a ser un vector, ¿ok? Por eso hicimos tanto énfasis en vectores al inicio de la primera sesión, ¿ok? La velocidad, aquí ya no le estamos pensando como algo que está en línea recta, ¿no? Porque ya estamos aventando las cosas en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una cantidad vectorial y ahí tenemos que poner la flechita y la magnitud hacia dónde estamos apuntando con la velocidad. ¿Sale? Como, no sé si llegaron a jugar Angry Birds, estamos viendo como el momento en el cual hacemos el pajarito hacia atrás y los puntitos que nos van describiendo la trayectoria que seguiría el pajarito. Aquí tenemos nuestra velocidad inicial y entonces cuando lo soltemos va a seguir pues como que cierta trayectoria parabólica, ¿no? Lo estoy poniendo aquí con los puntitos. El hecho de que sea una trayectoria parabólica, que siga una parábola, es decir, la figura que traza el búho cuando yo lo aviento es una parábola, ¿ok? Es una parábola. Y eso también es una afirmación que deberían cuestionarse. Me podrían decir, oye, ¿y por qué no es un círculo? ¿Por qué no es un arco de círculo? ¿Por qué no es medio círculo? Resulta que hay cierta forma, no es necesario que lo hagan para demostrarlo, pero hay cierta forma en la cual ustedes pueden eliminar el tiempo de sus ecuaciones y al final la posición les va a quedar con la forma de una ecuación de segundo grado y va a ser una parábola y por eso se le llama tiro parabólico. Sigue la trayectoria de una parábola, como si fuera una parábola, no es ni medio círculo, no es de una sección de una elipse, es una parábola, ¿de acuerdo? Por eso se llama tiro parabólico. No voy a hacer esa demostración, por supuesto, lleva un ratito hacerla. No es muy complicado, pero sí lleva un ratito hacerla. Y entonces aquí, esencialmente para estudiar el movimiento, el tiro parabólico, lo que hacemos es justamente lo que dije hace rato, es descomponer en dos, no lo que dije hace rato, ahí. Descomponemos nuestra velocidad inicial, porque es lo que nos interesa en el tiro parabólico, la velocidad inicial, que es esencialmente lo que determina como a dónde va a llegar, cuánto va a tardar en llegar, el punto más lejano donde va a llegar, es descomponerlo pues en la velocidad en y y la velocidad en x. Por eso en las ecuaciones que ahorita dedujimos allá arriba, estaba poniendo velocidad inicial en y, con el ánimo de que ahorita lo íbamos a usar de cierta manera. Entonces, vamos a hacer aquí rápido una manipulación en un recordatorio. Un recordatorio de algo que vemos en geometría analítica. Igual, si no lo han visto, la idea clave la pongo en un momento. Vamos a pensar que la velocidad inicial la vamos a interpretar como un vector, como una flechita, ¿no? Como una línea. Esta es mi velocidad inicial, así, a secas, velocidad inicial como un vector, ¿de acuerdo? Y la vamos a descomponer en dos velocidades. Por acá va a ser la velocidad inicial en y. Estrictamente hablando, también es un vector, entonces le voy a poner una flechita arriba. Y por acá la velocidad inicial, pero en x, ¿sale? La velocidad inicial en x. Y también es un vector, estrictamente hablando, entonces le tengo que poner una flechita. Cuando yo sumo vectorialmente, acuérdense la interpretación que dimos de sumar vectores, vectorialmente cuando sumo velocidad inicial en x y le pongo la velocidad inicial en y, voy a tener la velocidad inicial, así a secas, ¿sale? La que yo le doy de verdad a mi búho. Y aquí va a haber cierto ángulo, ¿no? Va a haber cierto ángulo, lo voy a poner con la letra griega z, cierto ángulo, donde estoy aplicando la velocidad inicial, ¿no? Hacia donde lo estoy aventando. Y vamos a descomponerlo con las razones trigonométricas. Nosotros sabemos que el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo, este es un triángulo rectángulo, por eso también hicimos énfasis en eso, va a ser igual al lado opuesto a ese ángulo. En este caso, el lado opuesto va a ser el numerito de la velocidad inicial en y, la velocidad inicial en y, sobre la hipotenusa que sería la velocidad inicial. La velocidad inicial. Esto es en norma, las normas,
y el coseno del ángulo es igual a la velocidad inicial en X sobre la velocidad inicial a secas. ¿Sale? Esto de las normas lo discutimos en la primera sesión, en el tiempo extra. Ahí están las notas de a qué me estoy refiriendo con la norma y cuál es la definición de norma. Pero la norma de un vector esencialmente es qué tan largo es un vector en cantidad de numerito. ¿Sale? De aquí, si nosotros despejamos, obtenemos que la velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial, con cuánta velocidad lo estoy enviando, por el seno del ángulo, y por acá, la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo con el cual estoy enviando a mi objeto, ¿sale? Entonces aquí hicimos la descomposición, la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X, y pues vamos a dar la ecuación para saber qué tan lejos va a caer el objeto que estoy aventando, ¿sale? Sí. Sí, ok. Comentario antes de que demos esto. La altura máxima, o sea, si yo aviento mi búho y yo quiero saber cuál va a ser la altura máxima que alcanzó, pues esencialmente es quedarnos con cuál va a ser la altura máxima en tiro vertical que alcanzaría mi búho. Ajá. El hecho de que se esté desplazando de izquierda a derecha no afecta que se está moviendo como un tiro vertical arriba y abajo, ¿ok? Imagínense que, o sea, lo estoy subiendo y lo estoy bajando, y cuando lo estoy desplazando, nada más está trazando esa figura, ¿no? Está trazando esa parábola, pero si yo comprimo todo ese movimiento a una línea recta, va a ser exactamente lo que estábamos observando al inicio de la sesión, va a ser un tiro vertical, ¿sale? Entonces la altura máxima para un tiro parabólico va a ser exactamente la misma ecuación que dedujimos hace rato. La altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Nada más que aquí, y esto es algo que les van a poner siempre en los problemas que tengan que ver con esto, la velocidad inicial que les den habitualmente es como la velocidad real con la cual están enviando el búho en 2 dimensiones, la que tiene ángulo. Y ustedes van a tener que quedarse con la vertical o con la horizontal para resolver las cuestiones que se estén trabajando. Entonces, para poner la velocidad inicial en y, nos quedamos con la ecuación que dimos acá arriba, que sería la velocidad inicial, el valor de la velocidad inicial como vector por el seno del ángulo. Todo esto va al cuadrado. ¿Sale? Todo esto es al cuadrado. Esto es sobre 2 veces g. Y esta sería la ecuación para la altura máxima. ¿Sale? Para el tiempo de vuelo en un tiro parabólico, el tiempo de vuelo, es exactamente lo que hace rato calculamos. Nada más tenemos que hacer la sustitución para la velocidad inicial en y con la expresión que acabamos de encontrar. El tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Y la velocidad inicial en y vimos ahorita que es la velocidad inicial por el seno del ángulo, y todo esto es al cuadrado, ¿sale? Y acá está partido por g, ¿sale? Y ese es el tiempo de vuelo. Y por último, una cantidad que nos puede interesar conocer es el alcance. Es algo que se le llama alcance del proyectil, de lo que estamos aventando. Es decir, si yo conozco la velocidad inicial con la cual estoy aventando mi búho, a mí me puede interesar saber en dónde va a caer una vez que lo deje ir. Ajá. O sea, sobre la misma línea donde lo aventé, ¿a dónde va a llegar? ¿De acuerdo? Y entonces el alcance
como en el eje horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, nosotros sabemos que la posición como función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Vamos a pensar que nuestro eje donde estamos haciendo este análisis, que aquí está el origen, aquí es el 0, 0, 0, el 0, 0, y aquí comenzamos a hacer las mediciones. Entonces nos vamos a quitar de aquí de la posición inicial y aquí lo dejamos como 0, ¿de acuerdo? Y esto es la velocidad por el tiempo. Y el alcance, nada más es saber, por ejemplo, nada más es saber cuánta distancia recorre mi proyectil en el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo, insisto, que tarda mi proyectil en subir y en llegar a mi mano. En subir y bajar al mismo plano de donde lo aventé, en la misma línea, perdón. Si yo sustituyo el tiempo de vuelo en la posición en X, lo que estoy diciendo es a dónde llegaste, a dónde llegó mi búho, una vez que acabó el tiempo de vuelo, que alcanzó el tiempo de vuelo, en volver a mi mano. ¿Sí queda claro que estamos encontrando con el alcance? ¿Qué es lo que se quiere encontrar? Sí, Vale. Sí, Ok, según yo sí. de acuerdo. Entonces, aquí, pues nos vamos a quedar con la velocidad inicial en X. Con la flechita de velocidad que yo aviento a mi búho, hay cierta velocidad en Y y hay cierta velocidad en X. Nos quedamos nada más con la velocidad en X, que es lo que nos importa para el movimiento rectilíneo uniforme en la horizontal. Entonces es la velocidad inicial en X y el tiempo de vuelo, encontramos que era 2 veces la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Nada más hice esa sustitución, voy a volver a cambiar el color. Por acá. Para ser consistentes con la sustitución que hicimos, nada más fue sustituir el tiempo de vuelo. Y si hacemos la cuentita, nos queda como 2 veces la velocidad inicial en X por la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a hacer una sustitución de las ecuaciones que encontramos allá arriba. 2 veces, y la velocidad inicial en X encontramos que era la velocidad inicial por el coseno del ángulo con el cual le estoy enviando a mi proyectil, y la velocidad inicial en Y era velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿sale? El seno del ángulo, y todo esto estaba siendo partido por G, ¿sale? Entonces, si hacemos esta simplificación, nos queda como 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Aquí estamos multiplicando velocidad inicial por velocidad inicial al cuadrado, por el seno del ángulo, por el coseno del ángulo, ¿de acuerdo? Y entonces aquí ustedes tienen que acordarse de sus aburridas clases de geometría analítica. A mí me aburrían mucho porque eran puras fórmulas. Y de las identidades trigonométricas para simplificar esta expresión que tenemos por acá. Vamos a simplificar de la siguiente manera. Velocidad inicial por 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo y por acá abajo la gravedad, ¿no? Y esto que tenemos acá, esto que tenemos aquí, vamos a cambiarle el color a uno rosita. Esto resulta ser una identidad trigonométrica. Ahí. Rosita. Va. Esto resulta ser una identidad trigonométrica, ¿de acuerdo? Y resulta que esta identidad trigonométrica es la siguiente, es velocidad inicial al cuadrado. Y lo que hacemos es poner el seno de 2 veces el ángulo. ¿Sale? Esto es una identidad trigonométrica. Lo que acabo de usar para pasar de ese igual a este igual. ¿Sí? Si no se acuerdan de la identidad, no hay problema. Con el uso se las van a ir aprendiendo. Es con el uso con el que uno se las aprende. Y entonces con eso encontramos cuál es el alcance de nuestro proyectil. Y el alcance pueden ver que depende del ángulo con el cual lo estoy aventando y de la velocidad inicial. Ustedes pueden demostrar con cálculo o de alguna otra manera que se les ocurra que el ángulo óptimo donde se alcanza el alcance máximo es a 45 grados. Ajá.
si yo tomo en la horizontal, ajá, si estoy queriendo llegar lo más lejos que yo quiera en la horizontal es a 45 grados. Si hay inclinación para acá es otra historia, pero si estoy en la horizontal el ángulo más óptimo es de 45 grados. Ujú. ¿Hasta ahí vamos bien? Son las tres ecuaciones importantes de tiro parabólico. ¿Sí? Sí. Ok, Sí. va. Entonces, pues eso es esencialmente lo que nos soluciona el problema de tiro parabólico. Y aquí nada más para ponerlo de cierta manera, como lo había prometido al inicio, la posición, el punto de posición como un vector en función del tiempo para el tiro parabólico, en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, pensando que estamos partiendo del origen, sería la velocidad inicial en X por el tiempo, y en Y, también pensando que estamos partiendo del origen, sería la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y entonces aquí, esto de hecho a mí nunca me lo enseñaron así tal cual en la prepa, pero aquí estamos viendo el tiro parabólico, la posición, como una función vectorial. Ajá. Con función vectorial estoy diciendo que yo le meto un tiempo y me regresa un vector. No se espanten por el nombre. Ajá. Entonces, la posición en tiro parabólico. ¿Sale? Y para los curiosos, los y las curiosas, para encontrar la velocidad como un vector, lo que se hace cuando estamos trabajando con esto, con una posición expresada en forma vectorial, lo que se hace es derivar componente a componente, y entonces van a notar que si derivan respecto al tiempo, nos queda la velocidad inicial en X, es constante en el eje horizontal, y en el eje vertical nos va a quedar lo que teníamos para la velocidad en tiro vertical, nada más que pues aquí lo estamos viendo como una componente del vector, y si vuelven a derivar, la aceleración les va a quedar aquí 0 en el eje X y les va a quedar G en el eje Y. ¿Sale? Menos G, perdón. ¿Sí? Esto nada más es para que lo vean y que no lo estamos echando en saco roto lo que vimos al inicio y por qué nos llevamos un rato en eso, sino que también se puede expresar de esta manera las ideas que ahorita estábamos tratando. ¿Sale? Y les paso cuando acabe la sesión o mañanita el applet de GeoGebra para que ustedes puedan jugar con la velocidad inicial, con el ángulo y para que vean cómo se va comportando el tiro parabólico, ¿sale? Pero esencialmente con esto ya solucionamos el problema de conocer cuál va a ser la trayectoria como de un proyectil, a dónde va a llegar, el tiempo que va a tardar en subir y bajar. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Ok. Sí. Entonces, a ver. Vale. Lo que sigue, que vamos a ver, va a ser dinámica, va a ser muy rápido. Va a ser una revisión muy somera, dinámica. Porque con esto ya acabamos con lo dinámica, lo de cinemática, perdón. Cinemática es algo, pues, relativamente sencillo. O sea, los conceptos con los cuales uno se va iniciando llevan tantito de tiempo explicarlos en una primera revisión del tema. Pero cuando vayan avanzando más van a ver que la cinemática pues está prácticamente resuelta con saber calcular esas integrales y esas derivadas. Y ya. La cinemática es relativamente sencilla de estudiar cuando uno ya tiene un poquito más de tiempo metido en estas cosas y ya está más familiarizado con los conceptos de cálculo. Y lo de verdad interesante cuando estamos estudiando física y cuando estamos estudiando mecánica es dinámica. Ajá. O sea, hasta ahorita lo que hemos hecho, para volver a ponerlo en perspectiva una vez más, lo que hasta ahorita hemos hecho es ser capaces de describir el movimiento de las cosas. Ajá. Describir la posición, describir su velocidad, describir su aceleración. Y nos fuimos con movimientos muy simples. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Porque son los más simples que uno se le puede ocurrir. Y cualquier otra cosa que ustedes quieran saber de cinemática, pues esencialmente lo que se hace
es proponer alguna función de posición o velocidad de aceleración más compleja, y entonces ya pueden describir el movimiento de las cosas. Ajá. Eso es esencialmente lo que hemos hecho hasta este punto, describir el movimiento de las cosas. ¿Clarísimo? Sí, todo bien. Clarísimo. Va. Entonces, a ver, quisiera, si pueden levantar en el chat la manita, quienes sí se tengan que ir a las 6:30. Ok, vale. Quienes quieran, se puedan quedar, voy a extenderme a lo mejor un ratito más, hasta las 7, porque sí quiero tocar las 3 leyes. Verlas con cuidado, al menos qué significan, porque es muy importante que esto les quede claro para cuando ustedes se tengan que enfrentar a resolver un problema. ¿Hay algún problema con eso? O si no, me apuro y trato de acabar lo más rápido posible. Igual se está grabando. Lo voy a subir a mi canal por si lo quieren revisar después. Sí, no te preocupes. Yo creo que en todo caso con la grabación está perfecto. Ok, va que va. Bueno, a ver. Lo siguiente que vamos a hacer es estudiar dinámica. Nada más, insisto, va a ser algo muy, muy rápido. Y vamos a esencialmente proponer, o bueno, revisar qué significan las famosísimas 3 leyes de Newton. ¿Quiénes en su vida, nunca en su vida han escuchado las leyes de Newton? Las 3 leyes. ¿Todos? ¿Todas? El corazón y la mecánica. Esto es el corazón y sin exageración es el corazón de la mecánica, es lo que le da vida. Es muy importante, de verdad es muy importante conocer y entender qué significan las leyes de Newton para hacer cosas interesantes en mecánica y pues comprender un poquito cosas más complejas de física. Y entonces, a ver, las leyes de Newton tienen ¿cómo se dice esto? Son muy engañosas porque matemáticamente y escritas son muy cortitas y muy simples de escribir. No estoy diciendo que sean simples de comprender o la profundidad de las mismas, sino que son engañosas de que son como que están muy encapsuladas, están muy sencillitas de escribir. Y entonces eso nos puede hacer pensar de que las podemos ver en 20 minutos, en 10 minutos en una clase que nos las enseñan y ya, nunca más en nuestra vida, pero es el corazón, de verdad es el corazón de lo que estamos estudiando ahorita, de la mecánica clásica, de la mecánica newtoniana, de Newton. Y a pesar de que son muy simples, desde un punto de vista de escritura y de notación, tienen un montón de información adentro, encapsulan muchísima información, son tremendamente densas. Ujú. Nada más describen el funcionamiento completo del mundo, ¿no? Al menos desde la perspectiva clásica. Y por eso nos vamos a ir con tiento en su formulación y en qué nos están contando, ¿ok? Las leyes de Newton, las 3 leyes de Newton, son ciertas frases que lo que hacen es encapsular ciertas definiciones, ¿ok? Encapsulan definiciones. También encapsulan suposiciones de lo que significa, por ejemplo, tiempo, de lo que significa espacio. Y también son afirmaciones que están respaldadas por hechos experimentales, sustentadas en experimentos, ¿sale? En experimentos. Y entonces, si ustedes ya han llevado algún cursito de mates un poquito más avanzadas, conocerán que, por ejemplo, cuando estamos estudiando mates, nos dan los axiomas, ¿no? Nos dan ciertas semillitas, ciertas ideas básicas, las plantamos y entonces comenzamos a crear cosas.
¿no? A partir de esas abstracciones. Las leyes de Newton las podemos pensar como los axiomas, las verdades irrefutables que no cuestionamos en mecánica clásica. Ajá. Son afirmaciones que no cuestionamos, pero que tienen que ser comprobadas de forma experimental. Ajá. Para yo poder hacer una afirmación de ese calibre, de afirmar las tres leyes, yo tengo que dar cierto sustento experimental para decir que no se me cae lo que estoy proponiendo, ¿ok? Entonces, de cierta manera, son las bases de una manera conceptual que construyen todo, pero necesitan de fundamento experimental y eso es súper importante. Es lo que platicábamos al inicio de la primera sesión, que matemáticas no es lo mismo que física, que la demostración de nuestras ideas en física, lo que demuestra nuestras ideas, lo que les da el sustento, es el experimento. Los experimentos son, pues, lo que dice esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y hasta el día de hoy, al menos bajo este sistema, bueno, no hasta el día de hoy, hubo cierto tiempo en el cual todos los experimentos las confirmaban y las confirmaban, y se decía, se cumple, se cumple, se cumple. Se seguían demostrando, seguían cumpliendo siempre. Y entonces, esas tres afirmaciones, pues, precisamente por su simpleza y porque resultaba que los experimentos las confirmaban, es la razón por la cual son tan útiles. ¿Ok? Y entonces, estas son las tres leyes de Newton. ¿Ok? Isaac Newton fue un tipo inglés que vivió allá por el siglo XVII. Contexto histórico está chido. Igual, si quieren, les paso un libro que cuenta un poquito de su historia, para que se den cuenta de que también era una persona, como todos y todas nosotras. Y entonces, estos son el fundamento de lo que conocemos como mecánica, y le ponemos ahora apellido mecánica clásica, y le vamos a poner un apellido más, mecánica clásica newtoniana. Porque se fundamenta en las tres leyes, que son las de Isaac Newton, para la mecánica, y el apellido de clásica viene de que a día de hoy resulta que las nuevas ideas y los nuevos hechos experimentales han mostrado que estas leyes hay ciertas condiciones donde colapsan, que no son verdad. Ajá. Y entonces podrán decir, oye, ¿y por qué estamos estudiando algo que sabemos que colapsa? Pues justamente porque son sencillas y porque ellas dan pie a entender conceptos aún más complicados. Vamos yendo como en escalerita de lo más simple al más complejo. Nada más como breviario, hay otras formulaciones de la mecánica, otros puntos de vista por los cuales nos podemos aproximar a estas ideas, que son, por ejemplo, la formulación de la mecánica de Hamilton, que eso pues no se ve hasta un montón después en la carrera de física, Hamilton, y de Lagrange. Lo que estamos haciendo y lo que se estudia en los primeros semestres de todas las licenciaturas que tienen que ver con física es esto, es mecánica clásica newtoniana. Estamos estudiando la mecánica que no tiene que ver con relatividad, ni con Einstein, ni todo esto del siglo XX. No estamos yendo al siglo XVII, de hecho, con ciertas consideraciones modernas, formulada por Newton, por Isaac Newton, con estas tres leyes. Nada más eso es lo que estamos estudiando, ¿sale? ¿Estamos claros? Yo tengo una duda. Sí, ¿qué pasa? La verdad es que siempre había asociado mecánica clásica como sinónimo a mecánica newtoniana. Ajá. Entonces, ¿qué otro tipo de mecánica clásica hay? Ok. Em, Estas dos que acabo de escribir aquí abajito, estas son otras dos formulaciones que existen, la formulación de Hamilton y de Lagrange, que trabajan con ideas distintas. Aquí como que los axiomas que estamos utilizando son las tres leyes, que insisto, se sustentan experimentalmente con comprobación en laboratorios, em, pero no las he estudiado a profundidad, todavía nos falta creo que un ratito para llegar a esas matemáticas que son más avanzadas, pero para estudiar la mecánica de Hamilton o de Lagrange, se estudian conceptos como el principio de mínima acción y se habla como de energía y de que se minimice la energía y cálculo de variaciones y cositas más complejas, donde ya no se usan vectores.
La ventaja de la mecánica newtoniana, la mecánica clásica newtoniana, es que estamos muy amarrados al concepto de vector, de dirección. Y entonces, estas otras formulaciones ya no están tan amarradas a eso. De hecho, pues seguramente con lo que estés tocando en álgebra lineal como de bases y em, los elementos para escribir el espacio se pueden formular sin tener que amarrarte tanto al concepto de vector para escribir posiciones o fuerzas o el cambio del movimiento. Lo que estamos haciendo aquí es estudiar el movimiento con vectores. Es como el corazón también de la mecánica de Newton. ¿Sí? Ok, sí. Gracias. Claro. Ok. Vale. Entonces, la primera ley de Newton. ¿Ok? Vamos a plantear la primera ley de Newton. Ley de Newton. Esta es una ley eh, que involucra definiciones y hechos experimentales, ¿sale? Chale, no la anoté así tal cual, como está en los libros, pero lo que dice la primera ley de Newton es que un cuerpo que se mueve en un movimiento rectilíneo uniforme, así la podemos plantear, se mantendrá bajo ese movimiento, esa clase de movimiento, a menos que una fuerza externa le sea aplicada. Sea aplicada. ¿Ok? Y esto, pues, es una afirmación que, pues nada más se comenzó a considerar seriamente hasta el siglo XVII, ¿no? Con Newton, antes con la forma en la cual la planteó Galileo. La cuestión es que esta ley es muy antiintuitiva. Y con antiintuitiva me refiero a que en el mundo real esto no pasa, o parece que no pasa. Es decir, si yo tengo aquí esta mesita, yo tengo por acá esta piedra, una piedra, ¿vale? ¿Sí lo ven? Sí. Si yo empujo la piedra, ¿qué pasa? Se detiene. Se detiene, ¿ok? Entonces, parece que está muy chida tu afirmación, Newton, pero en el mundo real las cosas no son así, ¿no? O sea, tú le aplicas algo, una fuerza a alguna cosa, no he dicho que es fuerza, pero tú le aplicas una fuerza a una cosa, se comienza a mover y se detiene. Entonces, ¿que ya la ley chafeó? ¿Qué dicen? ¿Ya chafeó? ¿Ya cerramos el changarro y nos vamos? ¿Qué opinan? ¿Una excepción? Ok. Sí, la cuestión que está ocurriendo aquí, y ahorita vamos a ver por qué se está deteniendo, es que se le está aplicando una fuerza externa a nuestro objeto, a la piedra. Ajá, cuando la empujé, resulta que está como que pegando con lo que está abajo de ella, con la tablita,
y entonces ese pegar hace que se detenga y pues la detiene. Entonces, aquí es donde entra el laboratorio de verdad y por primera vez. Entonces conseguí este video de un material que se utiliza en el laboratorio de primer semestre de física, que es una pista de aire, un riel de aire. Y entonces vamos a ver que, al menos en una dimensión, esto parece cumplirse si utilizamos algo que se conoce como pista de aire, que esencialmente es esta como tubo largo que está de forma triangular y que este men ahorita va a tomar un dispositivo que lo que se hace es poner sobre la pista. La pista tiene aire, se le conecta una compresora que saca aire y entonces la va a empujar y van a notar cómo no se detiene el objeto. Aquí pues lo estamos viendo, lo está acercando la cámara, que es como esta especie de cochecito que tiene la forma del riel de aire. Y entonces, a ver, espero que se vea suficientemente fluido, lo está dando para que no haya suciedad ni nada que lo detenga. Y entonces hay aire saliendo de ese riel. Y entonces va a empujar al objeto y entonces observen cómo no se está deteniendo como se detenía nuestra piedra. Ajá. Él le dio un empujón inicial y entonces parece que se está moviendo exactamente con la misma velocidad con la cual salió. Ajá, entonces ahí estaríamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme y por eso es tan importante que sí tomen sus laboratorios cuando les toque ver estas materias en la preparatoria o en la facultad, ¿sí? Aquí estamos viendo experimentalmente que se cumple en una dimensión. Ajá. En línea recta, si tú empujas un objeto y no hay fuerzas externas actuando sobre él, parece que está como que flotando, va a seguir en línea recta. Uh-huh. En línea recta, para empezar, y con la velocidad igual, no va a cambiar. ¿De acuerdo? En Sí, segundo término, algo que se suele hacer es un dispositivo que ustedes seguramente conocen. ¿Ubican estas mesitas? sí, Sí, ¿Sí? Eso esencialmente es como un riel de aire en dos dimensiones. Sale aire y entonces si han jugado y le han pegado al disco y se comienza a mover, pues como que no se detiene como se detenía mi piedra, ¿no? Se sigue moviendo hasta que llega al lado opuesto del oponente y entonces ya le pega y cambia la dirección y se comienza a mover por otros lados. Entonces ocurre que en dos dimensiones, y esto también se puede hacer en laboratorio con una mesita de estas, yo lo llegué a hacer de hecho, en dos dimensiones también se sigue cumpliendo la primera ley de Newton. Ninguna fuerza está obrando sobre el objeto que se está moviendo y entonces se mantiene en línea recta, es decir, no se va como en mi borita ni se va curveando y sigue con la velocidad con la cual partió. Ajá. Y comprobarlo en tres dimensiones sería irnos al espacio exterior y aventar algo y entonces notas que en tres dimensiones también se cumple. Nada más que eso es súper caro, ir al espacio, aventar alguna cosa y observar qué está pasando. Entonces, pues, no lo vamos a creer un poco por el momento que también se cumple en tres dimensiones la primera ley de Newton, ¿no? Que a menos que yo le aplique una fuerza al objeto que se está moviendo, va a seguir moviéndose en línea recta y con la velocidad con la cual partió. La fuerza todavía no la he definido, no he dicho qué es fuerza. Estoy apelando a su sentido intuitivo de qué significa fuerza o empujar. Ajá, y eso es algo que vamos a hacer mucho en estas definiciones. A menos que una fuerza se aplique sobre el objeto, va a seguir en línea recta y con la velocidad inicial, el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sale? sí, Pi. Sí. Ok, de acuerdo. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, y quienes estén así como que muy picados como con las ideas de Einstein, de relatividad, de tiempo y todas esas cosas que son bien fascinantes de ver, lo que hace esta primera ley también es plantearnos la idea de marcos de referencia inerciales. Ajá. Marcos de referencia inerciales. ¿Sale? Lo que nos está diciendo esta ley es que existen. ¿Qué es un marco de referencia inercial? Perdón, ¿qué es un marco de referencia inercial? Un marco de referencia inercial, para empezar, un marco de referencia
es donde nosotros comenzamos a hacer las mediciones, ¿no? Cuando les planteé lo del pirata, cuando les planteé lo de movimiento rectilíneo uniforme, que comenzamos a medir, o sea, yo digo, en este punto voy a tomar mi regla y entonces voy a hacer las mediciones a partir de aquí, ¿dónde están las cosas? Pero yo también pude haber puesto mi origen acá y comienzo a medir por acá, o por acá, o por acá, por acá. Donde yo estoy haciendo las mediciones, ese es mi marco de referencia, como dónde estoy en ese espacio, arbitrariamente yo elijo un lugar de donde comienzo a medir. ¿Sí se acuerdan de eso? No, pero ok. Ok, vale, eso es de la primera sesión, donde yo elijo un punto donde comienzo a medir, ese es mi marco de referencia, o sea, no tiene mucho sentido que yo diga, mi botella de agua está a 2 metros, como que falta decir algo, ¿a 2 metros de quién? ¿De la ventana? ¿Del suelo? ¿De otra persona que esté por la casa? Ajá, o sea, necesito un marco de referencia, un lugar donde yo pueda comenzar a medir para decir dónde están las cosas. ¿Sí están de acuerdo? Ok, ok. Sí. Ok. El apellido inercial, un marco de referencia inercial es donde está quieto o se está moviendo con velocidad uniforme. Que algo esté quieto es un concepto que puede ser un tanto escurridizo, ¿no? Y el ejemplo que suele darse en este caso es, por ejemplo, cuando se están moviendo en un coche o en el metro o en algún medio de transporte. Y entonces, cuando arranca, y de pronto ven como por la ventana como que no, uno de pronto como que se atonta y no sabe si te estás moviendo tú o si el metro el que está al lado de ti se está moviendo, ¿no? No sé si les ha pasado eso alguna vez. Como que tardas en Sí, sentir un poco si saber si te estás moviendo tú o se está moviendo la otra cosa. El que algo esté quieto, es decir, está quieto respecto a quién. Ajá. Si, por ejemplo, yo estoy moviéndome justo con el otro metro a la misma velocidad, nos estamos yendo a la misma velocidad para acá, entonces si yo pongo a lo mejor un suelo entre los dos vagones y yo me paso de uno a otro, pues como que todo está quieto, ¿no? Si pusiera una caja negra y no veo lo que está pasando afuera, parece que todo está quieto adentro. Ajá, entonces esto de que esté quieto o en movimiento rectilíneo uniforme, pues depende de quién lo esté observando. ¿Sí? ¿Sí? sí. Sí, Ok, vale. Entonces a eso nos referimos con marcos de referencia inerciales, que son marcos de referencia quietos, en reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme. Ajá. Piensen que preparé esto, de hecho, hace ratito, que este es mi marco de referencia, esto que está en la cámara que estoy mostrando, que es como este cubito, ¿no? Si está quieto respecto a mí, pues es un marco de referencia inercial. O se puede estar moviendo en movimiento rectilíneo uniforme. O sea, yo estoy quieto, yo digo que estoy quieto, y entonces se está moviendo así en movimiento rectilíneo uniforme. Pero una persona, este cochecito que esté en este otro marco de referencia y que me esté viendo a mí él vería que yo me estoy moviendo para acá. Ajá, y para él estaría quieto y los dos tenemos razón. Todo depende del marco de referencia. ¿Sí? Ok. sí. Ok, vale. Esa es la primera ley. Em, la segunda ley, que es la más famosa y de las más útiles, la segunda ley es la de fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Le suena eso? ¿Sí? Sí, Ok, vale. No la voy a escribir así. No voy a escribir lo de F es igual a M por A ahorita. Ajá, no lo voy a escribir de esa manera. Quiero motivarlo desde otro punto de vista. Eh, Piensen en lo siguiente. Imagínense el riel de aire que les mostré al inicio en el videíto. El riel de aire. Lo estoy dibujando. Y ponen por aquí una de esas cosas que se mueven por el riel de aire. ¿Sale?
¿Sí? Lo están poniendo por aquí. ¿De acuerdo? Y por aquí está saliendo el airecito para arriba, que es lo que evita que haya fricción y que se detenga. ¿Sale? Y le van a poner una gomita, una liga, a este objeto. ¿Sale? Le van a poner una gomita, una liga. Y entonces, ustedes van a tomar con su manita, la voy a dibujar así, pero van a tomar con su manita la liga, ¿sale? Y entonces la liga está como este hilo, está como toda sin forma, como que está ligera, no sé cómo se diga. No está tensa, pues. Si ustedes comienzan a jalar, y jalar y jalar, va a llegar un punto en que se va a tensar su liga, ¿no? Se va a tensar la liga. Y entonces lo que van a hacer es seguir jalando, y el objetivo es que cuando jalen, esa tensión visualmente van a querer que la liga no se haga como que más grande, no se expanda más, y tampoco quede como al inicio, que no estaba tensa y que se caía, sino que van a querer que se quede todo el rato con la misma apertura, con la misma extensión, y van a jalar. ¿Sale? Para que eso ocurra, cuando ustedes estén haciendo ese experimento, háganlo mentalmente o en el laboratorio. Para que eso ocurra, o más bien cuando estén haciendo eso, lo que va a ocurrir es que va a cambiar el movimiento de esa cosita en el riel. Para que se mantenga igual de estirada su liga, va a ir cada vez más rápido y más rápido y más rápido y más rápido. Ajá. Ustedes quieren mantener la liga exactamente igual de estirada, ¿sí? Que ni se contraiga ni que se estire de más, que se mantenga siempre igual de estirada. Y cuando estén haciendo eso, el dispositivo del riel va a ir cada vez más rápido. Ajá. Va a acelerar porque va a cambiar su velocidad. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ok, vale. Y entonces, algo que ustedes pueden notar si lo hacen en la vida real, es que si toman ustedes algo más pesado, ahorita no he dicho qué significa que algo sea pesado, pero si toman algo más pesado, les va a costar un poquito más de trabajo jalarlo. Ajá, les va a costar más trabajo jalarlo. Y mantener la liga estirada la misma distancia. Ajá. Les va a costar un poquito más. Y entonces también va a ocurrir que la velocidad también va a ir variando, es decir, va a ir acelerando, pero va a acelerar poquito menos. Ajá, como que va a cambiar más lento la velocidad. No va a ser igual que como en el primer caso. ¿Se lo pueden imaginar? No conseguí un video de eso, pero ¿se lo pueden imaginar? Sí. Ok, vale. Entonces, antes de decir lo que es fuerza, algo que se hace es plantear un concepto anterior a ello. Se va a plantear el concepto de masa, ¿de acuerdo? La masa de un objeto, definición, la masa de un objeto en el laboratorio se va a definir como la masa de otro objeto, como un objeto patrón, un objeto de referencia, y un cociente de las aceleraciones, ¿de acuerdo? ¿De cuánto te está costando acelerar el objeto 1? Tú le das una masa, le das un numerito a su masa, arbitrario. Puede ser 4, 10, lo que a ti se te antoje. Sería 1, lo más conveniente y simple. Le podrías poner el nombre que a ti se te antoje. Das esa masa, la defines de forma totalmente arbitraria. Y la masa de otro objeto lo defines a partir de esa masa patrón y de las aceleraciones, de cómo se comportan. Ahora, ¿de cuánto te está costando acelerar el objeto del cual estás tratando de medir la masa? ¿Sí? Esto es algo que se conoce como una definición operativa.
Con definición operativa lo que estamos haciendo es definir algo que nosotros vamos a entender como masa a partir de algo que hacemos en el laboratorio. Ajá. Estamos midiendo las aceleraciones. Yo me quedo primero con esto que está siendo definido de manera arbitraria. Esto es arbitrario. Y a partir de cómo se están comportando las aceleraciones, yo defino la masa de la otra cosa. Ajá. Nosotros, o sea, hay ciertos conceptos en este punto, justamente como por ejemplo tiempo, distancia o masa, que va a ser difícil definirlos como de forma abstracta. Y lo mejor que podemos hacer, al menos en un primer acercamiento, es definirlos a partir de cómo medimos aquello. Ajá, entonces nosotros les pueden preguntar, ¿qué es la masa? La masa se define así y ya. A lo mejor es un poquito insatisfactorio decirlo así de primera intención, pero nosotros estamos definiendo la masa a partir de esta propiedad que estamos observando que está variando en el experimento de estos dos objetos que nosotros sentimos, al menos intuitivamente, que uno es más pesado que otro, lo que sea que signifique pesado, ¿sí? Ok. Ok, vale, a ver. Esto lo estamos checando, estamos deteniéndonos a ver esto de masa, porque queremos plantear el concepto de la segunda ley a partir de la masa. Ahí entra la masa en la segunda ley, pero a este momento yo no les había dicho qué era la masa de un objeto. Si es como la definimos. Y entonces algo que ocurre es lo siguiente. Resulta que si tienen ustedes ahora no solamente una liga, sino que ponen dos ligas y jalan, o sea, jalan con las dos ligas por separado, la aceleración, si la miden, va a ser el doble. Si toman tres, puede ser el triple, el cuádruple, etcétera. Y entonces siempre se va a cumplir esa relación de que la aceleración va a depender de la fuerza con la cual están jalando. No he dicho que es fuerza, pero de la fuerza que están jalando, lo que ahorita sientan que es fuerza, y que entre más masa tenga ese objeto, la masa ahora sí ya sabemos qué es, entre más masa tenga, más difícil va a ser acelerarlo. ¿De acuerdo? Si nosotros reordenamos esta idea, la podemos poner como que la fuerza, no he dicho qué es la fuerza aún, pero que la fuerza es igual a la masa del objeto por la aceleración. Ajá. Lo que observamos nosotros cuando hacemos el experimento es esto de acá, pero lo podemos poner de esta otra forma. De acuerdo que esta es la versión como popular, o bueno, la que vemos todos y todas cuando vemos este tema por primera vez. ¿Sí? Sí. Ok. Y la fuerza es algo que no se define. Ajá. Nosotros no podemos, o no es nuestra intención decir qué es la fuerza. La fuerza es y responder qué es la fuerza. Así como nosotros no decimos el tiempo es y respondemos qué es el tiempo. Ajá. Nosotros vamos a entender la fuerza como esta cosa, no sabemos muy bien qué es, pero esta cosa que cuando nosotros se la aplicamos a un objeto, cambia su estado de movimiento y lo vemos a través de la aceleración. Ajá, va cambiando la velocidad y estamos provocando una aceleración con la fuerza. ¿Sí? Tiene que quedar claro que, o sea, no, la respuesta a qué es la fuerza, no, en ningún momento vamos a decir qué es la fuerza. Nada más vamos a decir qué provoca la fuerza, un cambio en la aceleración, un cambio en la velocidad de un objeto a través de la aceleración. ¿Sí? Sí, ok. Sí, ok. Ok, vale. Am, algo que ocurre y algo que va a ocurrir es algo que se conoce como el principio de superposición. Principio de superposición. Y esta es una idea
que no nace de las leyes ni de la matemática. Ajá, esto es una idea experimental. Si yo tengo por aquí un sillón por aquí, y por acá hay una personita que lo está empujando para acá, es decir, está aplicando una fuerza, y por acá hay otra personita que está empujando, está aplicando otra fuerza, le voy a poner fuerza 1 y por acá fuerza 2, y son igual de fuertes, son igual de fuertes, ¿qué esperarían que le pasara al sillón? Si están empujando en Nada, sentidos opuestos. o se rompe. Ok, ¿nada o se rompe? Bueno, no se mueve. Ok, no se mueve. En efecto, lo que podemos hacer para sumar, o bueno, para saber las fuerzas, cómo están actuando sobre un objeto, es sumarlas de manera vectorial, y aquí voy con un punto. La fuerza es una cantidad vectorial. Aquí lo puse como una cantidad escalar porque lo estábamos pensando en línea recta, pero resulta que la fuerza es una cantidad vectorial. La masa es un escalar, eso sí, nada más es un numerito, pero la aceleración es una cantidad vectorial, ¿sale? Es un vector. La velocidad donde va cambiando, la velocidad es un vector, y la aceleración se define como la derivada de la velocidad y también resulta ser un vector. Ajá. Entonces tiene una dirección, también tiene un sentido, y aparte tiene una magnitud, ¿de acuerdo? Entonces, la suma de las fuerzas la podemos pensar como que todas las fuerzas se van a concentrar en un solo punto. Ajá. O sea, aquí la personita 1 está empujando en esta sección de nuestro sillón. Y por acá la otra personita está empujando por acá. Si nosotros lo conceptualizamos como que el sillón es un punto, la personita 1 estaba jalando para acá, empujando para acá, perdón, y la personita 2 está empujando para acá. Ajá. Acá estaba la otra fuerza. Entonces, para obtener la fuerza total, lo que hago es tomar cada una de las fuerzas, sumarlas, y si son iguales, en este caso son iguales porque son igual de fuertes, me va a dar 0, que es lo que estaba mencionando Liliana hace rato. Se va a quedar como que quieto nuestro sillón. ¿Sí? Sí, Ok, vale. Entonces, a ver, entré por acá. La forma en la cual se escribe la segunda ley, que es de forma vectorial, es que la fuerza es igual a la masa, que es un numerito, por la aceleración, que también es un vector. Ajá. Son cantidades que tienen también dirección y también tienen sentido. ¿Sale? Entonces, si lo pensamos en un plano, y que por acá estaba nuestro sillón, las fuerzas son vectores. ¿Sale? Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. ¿Sale? Y el principio de superposición lo que te está diciendo es que para encontrar la fuerza total, o sea, la efectiva, la completa, la neta, lo que haces es sumar todas y cada una de las fuerzas. ¿Sale? En este caso, sería la fuerza 1 como vector, más la fuerza 2 como vector. Acuérdense que aquí son vectores, no son números. Y la fuerza 3 como vector. Ajá, esa sería la fuerza resultante. ¿Sí? sí, Ok. Y esta idea es muy poderosa, porque esto es un hecho experimental. Ajá. Nada en la naturaleza la obliga a que se comporte de esta manera. Esto es un hecho experimental que siempre se cumple. ¿De acuerdo? Siempre hemos visto que siempre se cumple. Y esto es importante porque cuando ustedes se enfrenten con algún problema, por ejemplo, si les dicen que su objeto está por aquí y hay una fuerza, y hay una fuerza por acá, y hay una fuerza por acá, esta fuerza la pueden ver
como la fuerza en el eje X, la fuerza 1, la fuerza en X la voy a poner, la fuerza en X, y por acá la fuerza en Y. Porque siempre, de cierta manera, es un poquito engorroso trabajar con vectores, ¿no? Siempre lo más conveniente es como irnos a lo más sencillo que tengamos, y lo más sencillo que tenemos son los numeritos, así a secas, sin vectores. Entonces, aquí nosotros estamos descomponiendo esta fuerza de color azul clarito en la fuerza en el eje Y y en la fuerza en el eje X, y aquí ya no nos preocupamos por dirección ni sentido, por dirección, perdón, de las direcciones que pueden estar raras, nada más por el sentido, si es positivo o negativo, y consideramos a la fuerza esta de grandota de color azul como la suma de la fuerza azul como vector con la otra fuerza como vector. Ajá, acuérdense que lo que hicimos al inicio era decir que la suma la podíamos interpretar como poner en la puntita de uno de los vectores el otro, lo ponemos en la puntita y así llegamos a la fuerza resultante. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, Ok, va. Entonces, a ver, aquí voy a ponerlo así, como que la fuerza azul es igual a nuestra fuerza en X como vector más la fuerza en Y como vector. ¿Sale? Y entonces aquí, por ejemplo, a lo mejor esta fuerza en X resulta de que también hay acá, por acá otras fuerzas que estoy poniendo como flechitas. Entonces aquí nosotros podemos sumar todas las fuerzas en X, la fuerza 1 más la fuerza 1 en X, la fuerza 2 en X, y así hasta la fuerza n en X, cuantas fuerzas haya, y acá también la podemos poner como la fuerza 1 en Y, más la fuerza 2 en Y, más y así, cuantas fuerzas haya. ¿Sí? Sí. Vale. Ok. Y entonces, ya de un problema vectorial que involucra vectores, nos pasamos a un problema de sumar numeritos y ya. Y entonces, aquí viene la clave para todos los problemas con los cuales ustedes se vayan a encontrar en dinámica que tenga que ver con fuerzas. De las fuerzas como vectores, descompónganlas a fuerzas como numeritos. Ajá. Y la forma en la cual nosotros hacemos esto, pues esencialmente es, si yo tengo una fuerza por acá, que está en una dirección rara, pues nada más busquen como un ángulo, ¿no? Un ángulo de referencia. Cuando tengan ese ángulo, lo descomponen, como lo hicimos con las velocidades cuando estábamos viendo lo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y descomponen en las fuerzas en Y y las fuerzas en X, utilizando senos y cosenos. Hacen las descomposiciones pertinentes y, y hacen las sumas que surgen de la segunda ley, y con eso queda. Los problemas con los cuales se tengan que enfrentar, que no importa si son poleas, si son planos inclinados, si es cualquier cosa. Al final nada más va a ser, cuando tenga que ver con direcciones raras, descomponer en X y en Y. ¿Sí? Sí. Ok. Ok, va. sí, gracias. Em, y por último, ¿dónde está esto de acá? Es como a grandes rasgos lo que nos está contando la segunda ley. Y la tercera ley, lo que hace es darle sentido a las otras dos leyes. Ajá, nada más eso. La tercera ley es lo que hace que nuestro edificio no se caiga, es lo que le da sustento al edificio sobre todo. Lo que dice la tercera ley, no hace falta que lo reciten como misa. Lo que dice la tercera ley es lo siguiente: las fuerzas siempre, siempre, siempre vienen en pares. Eso es lo que dice la tercera ley.
¿sale? Esta es una forma distinta de escribirlo. Eso de que a toda acción hay una reacción, pero en el mismo sentido, toda fuerza hay una fuerza, pero en el mismo, toda esa cantaleta la pueden ver así. Las fuerzas siempre, siempre, siempre vienen en pares. Si alguien está causando está provocando, está ejerciendo una fuerza sobre otra cosa, esa otra cosa está ejerciendo una fuerza sobre mí. Siempre vienen en pares. ¿Sale? Esa es la esencia de la tercera ley. ¿Sale? Entonces, si yo aquí tengo un cuerpo A, y yo tengo por acá un cuerpo B, lo estoy poniendo con puntitos, y tengo que B está ejerciendo una fuerza sobre A, entonces A va a ejercer también una fuerza, pero sobre B. Ajá. Y lo que dice la tercera ley de manera simbólica es que la fuerza, voy a respetar los colores, que la fuerza que está siendo ejercida sobre B, o sea, la fuerza que siente B, que está sintiendo B, es igual a la fuerza que está sintiendo A, pero en sentido opuesto. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo lo de las propiedades de los vectores les había dicho que cuando le ponemos un signo esencialmente es como que voltearlo, para que cuando lo sumemos se colapsen al cero? Lo que nos está diciendo esta ley es que si yo tengo una fuerza que está siendo aplicada para allá, sobre un objeto, ese objeto está aplicando una fuerza sobre mí. Exactamente igual, de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Sí? Sí. Ok. Y esta ley es súper, 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 mega, súper, 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 súper importante. Porque le da consistencia a las otras leyes. Y lo que está garantizando es que los objetos no aceleran de la nada. Que para que un objeto acelere, para que un objeto cambie su estado de movimiento, primera ley, para que haya la aceleración exista como en la segunda ley, a fuerzas tiene que haber otra fuerza que lo esté provocando. Esa es la importancia de la tercera ley, sobre todo, al menos desde un punto de vista conceptual. Y para resolver problemas, eso es nada más aplicarlo, como de que si, por ejemplo, yo tengo este objeto que lo estoy poniendo sobre mi tablita, yo estoy ejerciendo una fuerza igual, pero para arriba, para que no se caiga. ¿Sí? Eso es desde un punto de vista de problemas, y desde un punto de vista conceptual y de sustento a las tres leyes de Newton, lo que te está diciendo la tercera ley es que si algo está cambiando su estado de movimiento, la velocidad, si hay aceleración, a fuerzas, tiene que haber otra fuerza que lo está provocando, ¿sale? Siempre, siempre vienen en pares, ¿de acuerdo? Y entonces aquí puede ocurrir algo curioso. Y por eso hace rato tenía el cochecito por acá. ¿Sí? ¿Sí lo ven en mi cámara el cochecito? Sí. Ok, vale. Voy a mover mi cubito en movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Si ven que el cochecito, bueno, ahorita está girando, pero si ven que no está haciendo cosas locas, que como que está siguiendo el movimiento, ¿sí? Ok. Sí. Miren qué pasa si yo aplico una fuerza sobre mi sistema, ¿hacia dónde se va el cochecito? Ay. Hacia el otro lado. Ajá. Deja de ser un sistema de referencia inercial, un marco de referencia inercial. Hay cierta fuerza que se está aplicando, ya hay aceleración en él, y entonces aparecen fuerzas ficticias. Una fuerza ficticia es una fuerza que está ahí nada más porque el sistema se está moviendo de manera no inercial. Porque aquí no hay ninguna fuerza que esté empujando a mi cochecito. El sistema nada más está acelerando, ¿sí? Y entonces, como está acelerando, el cochecito parece que lo está jalando algo hacia allá. Es, por ejemplo, lo que pasa cuando van en una curva en el coche y entonces se giran para hacia uno de los lados y parece que algo los está jalando para acá.
Ajá, giran para acá y algo los está empujando hacia afuera. Nada los está empujando. Nada más hay un como sistema de referencia. Está sufriendo cierta aceleración. Está cambiando la velocidad. Hay aceleración. Hay una fuerza ficticia que los está como que jalando hacia allá. Pero nada más es el resultado de que hay un cambio en la velocidad. De que hay aceleración. ¿Sale? Eso es lo que conocemos como una fuerza ficticia. Una fuerza que no está ahí realmente existiendo, sino que surge de que es un sistema de referencia no inercial. ¿Sí? Sí. Ok, vale. Para terminar, voy a comentarles algo rápido. Es algo que conocemos como las fuerzas diarias. Bueno, eso es el nombre que le doy yo, las fuerzas cotidianas o diarias que usamos en física. Resulta que en física, a día de hoy, nosotros conocemos que todas las interacciones raras que existen en el universo se pueden resumir a 4, ¿ok? No sé ustedes, pero a mí me parece una locura eso de toda la complejidad loquísima del universo se puede resumir a 4 fuerzas esencialmente. La gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. La que más nos interesa cuando estamos haciendo esta física que revisamos es la gravedad. La electromagnética se lleva como en un curso de electromagnetismo sobre todo, y estas ya son como que más especializadas. Ajá, estas son más especializadas, la voy a encerrar en una nubecita. La gravedad es la que hace que las cosas caigan, que las cosas se atraigan. La electromagnética tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento de los electrones alrededor de un átomo. Y las nucleares son lo que mantienen pegados a los protones en el átomo. No sé si han escuchado que cargas iguales se atraen, se repelen, perdón, y cargas opuestas se atraen. En el núcleo del átomo hay puros protones y todos son negativos. Esas fuerzas nucleares son los que los mantienen pegados a pesar de que son de la misma carga. Entonces, todas las fuerzas que existen en el universo, a día de hoy las podemos condensar a estas 4 fuerzas fundamentales. Son las fuerzas fundamentales, las fuerzas cotidianas de la física. ¿Sale? Y resulta que hay otras fuerzas con las cuales ustedes se van a ver enfrentados, que son, por ejemplo, la tensión, la fuerza normal, la fricción y la viscosidad. La viscosidad la verán cuando lleven, por ejemplo, ecuaciones diferenciales. Se habla un poquito de viscosidad. Estas se conocen como fuerzas de contacto. Y resulta que todas estas fuerzas de contacto se pueden explicar a partir del modelo molecular de la materia, o hablar de átomos, también de cómo interaccionan las cosas. Ajá. Pero cuando hacemos esta clase de física no nos interesa tanto eso y nos vamos un poquito más como a lo empírico. La fuerza de tensión es, por ejemplo, lo que vemos que evita que nuestro cochecito se caiga, es lo que hace que se tense este hilo. La normal es lo que hace que no se vaya para abajo mi botella cuando la pongo para acá. La fuerza que se está ejerciendo sobre mi objeto para que no se baje, no se caiga. La fricción es como lo que vimos al inicio de esto, de cuando yo empujo mi piedra que se queda quieta, lo que evita ese movimiento. Y la viscosidad es, por ejemplo, la miel. Cuando ustedes tratan de sacar miel, hay algo que los está impidiendo, hay algo como que impide que la saquen o que la jalen, esa fuerza de viscosidad. Ajá, o cuando sacan la mano en el coche y que algo como que los empuja para atrás, resulta que estamos en un fluido que es el aire, y el aire nos empuja porque hay cierta fuerza de viscosidad que impide que se mueva nuestra mano hacia adelante. Ajá.
Y al final todos los problemas con los cuales ustedes se vayan a enfrentar en dinámica, que tenga que ver, por ejemplo, con encontrar una fuerza o esencialmente encontrar una fuerza, va a tener que ver con aplicar muy bien la segunda ley, conocer bien el principio de superposición y aplicar la tercera ley cuando sea conveniente, por ejemplo, con la fuerza normal. Ajá. El peso de esta cosa tiene que ser exactamente igual a la fuerza que estoy aplicando, porque si yo aplico menos fuerza me va a jalar hacia abajo. Ajá. Equilibrar las cosas igualar las cosas cuando tengan que ser igualadas. ¿Sale? Y esencialmente es eso en esta parte de fuerzas. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? No, todo muy bien. Ok. Vale. Bueno. La mejor forma en la cual uno puede llegar a entender más estas fuerzas, cómo aplicarlas, es haciendo problemas. Eso es algo que no se puede dar tan chido como en las sesiones. Por supuesto que resolver problemas, ver cómo lo resuelve alguien más ayuda, pero es algo que solamente la experiencia se los va a dejar. Entonces, como dicen ahí los libros de matemáticas, se deja como ejercicio para el lector. Y entonces, la forma en la cual van a sentir un poquito más las leyes es cuando comiencen a resolver problemas y vean cómo, cómo aplicar sobre todo la segunda y la tercera ley, y aplicar lo de trigonometría que sepan de senos y cosenos. Esencialmente con eso se resuelven todos los problemas que tengan que ver con dinámica. Y un comentario más. Creo que no. ¿O sí? Siento que se me escapa algo. Creo que no. Sí, sí, sí. Ya me acordé, ya me acordé. Para la segunda ley, lo que escribimos por acá de que fuerza es igual a masa por aceleración como vectores, esto de acá, esto es la clave, esto es súper clave para cuando estén resolviendo otras cosas más avanzadas. Porque se acuerdan que lo que hicimos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado fue conocer la aceleración y después irnos como en reversa. Si ustedes encuentran la fuerza, pueden encontrar la aceleración, se van en reversa, y integran, y pueden conocer el movimiento de una cosa a partir de la fuerza. Y algo que se hace mucho en física es como al revés. Nosotros vemos cómo se comporta el movimiento de las cosas, vamos a velocidad, vamos a aceleración, y a partir de la aceleración podemos encontrar, por ejemplo, la fuerza. Ajá. Es una cuestión como ir de ida o en reversa. Esencialmente es eso. Los problemas que se les dejen seguramente va a tener que ver más como con aplicar la segunda y la tercera ley, que todo esté en orden, conceptualmente, que sepan bien cómo aplicar, insisto, principio de superposición, lo de que las fuerzas vienen en pares y del concepto de sumar vectorialmente. ¿Sale y vale? Sí, Sí. Va. muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, pues ya nos dieron las 7. Les voy a dejar porfi en el chat un formulario, un último formulario, para que lo puedan contestar y sepamos cómo sintieron estas sesiones, ¿sale? Estas 3 sesiones que hemos visto, que hemos estado aquí. Si ya lo contestaron, ya no hace falta que lo contesten. Y pues para que las próximas sesiones que demos en algún futuro, pues las preparemos con sus comentarios aún mejor de lo que las hemos venido planeando hasta ahora. Este video pues lo subo a YouTube y lo envío por correo, lo publico en la página, voy a tener la grabación.